Comencé a grabar, buenos días de nuevo, ¿cierto? Como les decía, la clase de hoy día tiene la finalidad de que podamos hacer un resumen de lo que van a ser los conceptos y primeras definiciones que estuvimos viendo durante las clases que hemos tenido de magnetismo, ya las que corresponden a nuestro segundo semestre. Ya esta unidad es nueva, recuerden que estamos recién partiendo, ¿cierto? Hemos tenido algunas definiciones y yo para efectos prácticos tengo las otras presentaciones abiertas para que podamos ir sacando las fórmulas en caso de que alguien no las tenga, ¿ya? El objetivo de hoy día es que sinteticemos, que hagamos un resumen general de todo lo que hemos trabajado sobre qué es magnetismo, las características que tiene el magnetismo y finalmente cómo lo puedo relacionar con la electricidad, ya para que hablemos de electromagnetismo. Entonces, si alguien me puede ir ayudando, ya sé que a lo mejor estoy pidiendo demasiado, pero alguien me puede ir hablando. ¿Qué era magnetismo? Ya, cualquiera, no puedo ver chat, porfa. Era como la capacidad que tiene una sustancia de atraer Si otras me pueden ir partículas. ayudando. Tiene el volumen bajo. ¿Alguno? Profe, aló. No escucha. ¿Nadie? Mm, Ok. ¿Qué era el magnetismo? Era la propiedad de ciertos, me están hablando por chat, veamos si me deja verlo. Le subo el volumen. Tengo al máximo, estoy al 100. Profe, Ahora sí, ya es que le estábamos hablando y no escuchaba. perdón, ya, díganme. Yo dije que era la capacidad que tiene una sustancia de atraer como otras partículas. Correcto, ¿cierto? Es la capacidad de atraer, a otras partículas, ¿verdad? ¿Qué tipo de partículas son las que yo podría atraer? Hierro, creo. Sí, lo que es ferroso, ¿verdad? Le vamos a poner entre comillas nosotros, entre comillas, entre paréntesis, ferroso, ¿cierto? Nosotros habíamos hablado de que el magnetismo surge en la antigüedad, ¿verdad? ¿Cierto? Es la relación, es lo que hace que un objeto, ¿cierto? Un objeto cualquiera, que normalmente se llaman imanes, ¿verdad? Puedan atraer o bien repeler a otros, ¿ya? No necesariamente va a ser característica o necesario que lo atraiga, sino que también yo puedo repelerlo, ¿verdad? Y se produce por el movimiento, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que, así como tuvimos fuerzas eléctricas, ¿verdad? Cuando eran con carga positiva, carga negativa, vamos a tener aquí una misma relación. Entonces, en forma bien simple, el magnetismo es, como ustedes dijeron, la capacidad de un objeto de atraer ciertas partículas o bien de repeler ciertas partículas. Y dijimos que el elemento que lo hace es un imán. Entonces, un imán, nosotros diremos que ese es este objeto que atrae o repele otro, ¿cierto? Cuando hablamos de imanes, tenemos que hablar de un concepto súper importante que es la polaridad, ¿verdad? Lo vamos a tocar en unos instantes más adelante. Y nosotros dijimos que puede ser un objeto ya sea natural o artificial. ¿Ya? Eso es súper importante, que no necesariamente el imán debe ser natural para que exista. ¿Ya? Nosotros tenemos, a veces nos sentimos imantados, ¿verdad? Y hay un dicho muy común que es cuando tú dices, no, esta persona me atrae, no, esta persona tiene algo que me llama la atención. Eso es una persona que está imantando, que atrae a otros, que tiene algo, posee una cierta cualidad que es atractiva. Ya no estoy hablando necesariamente de a nivel físico, sino que es una cualidad. Nosotros dijimos que los imanes los íbamos a caracterizar por la intensidad con la que atraen objetos, ¿ya? ¿Qué tan intenso es la forma de atraer? Y se dividen en tres. Están los ferromagnéticos, los paramagnéticos y los diamagnéticos. Entonces, los ferromagnéticos, ¿cuáles serían a su juicio?
Los metálicos. Ya, ¿Se trata del neutrón? metálicos, ¿cierto? Que para nosotros cuando hablamos de los metálicos nos referimos, ¿cierto? Nuestra mente automáticamente asocia los de mayor atracción, ¿ya? Los que tienen más capacidad de imantar, ¿ya? Los paramagnéticos, ¿cuáles van a ser? Esos son los que se atraen como débilmente, ¿o no? Correcto. Una atracción muy débil. O sea, se produce, pero a veces uno dice, oh, fue súper poquito, no se alcanzó a notar. Y los diamagnéticos son los que llamaremos Esos eran nosotros. los que era como repulsión, algo así. Claro, son los neutros, ¿cierto? Son los que no se genera esta atracción tan fuerte. Nosotros normalmente caracterizamos los imanes como los ferromagnéticos, son los que más tenemos presentes en nuestra mente, ¿ya? No es que los demás no existiesen, solo que los primeros, los ferromagnéticos, son los que más conocemos, ¿ya? Porque es lo que nosotros hemos visto como cotidianamente. De hecho, los magnéticos que ponemos en el refrigerador son ciertos ferromagnéticos, tienen esa cualidad. Lo otro que tenemos que recordar de los imanes, chiquillos, que por ejemplo, acá no está escrito, pero para que ustedes lo puedan, perdón, para que lo puedan tener presente, es que los imanes, cuando atraen partículas, le imparten esa cualidad al objeto que han atraído. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un imán, atraigo partículas de hierro. Cuando estas partículas de hierro se adhieren a mi imán, esas partículas a su vez se transforman en imanes. Entonces, esta cualidad del imantar, del atraer o repeler, se traspasa a los objetos con los que está interactuando. Ya, por lo tanto, un imán no es que atraiga y sería. Muchas gracias. Porque pensemos, por ejemplo, no sé si ustedes lo han visto, pero en las películas de monitos se ha visto, por ejemplo, en Toy Story hay un caso de esto. Hay como una especie, estos bichitos, estos monitos, están como en un basurero, una cosa así, y viene como este imán gigante y empieza a atraer cosas. Y cuando ya la superficie del imán queda cubierta, los objetos se siguen atrayendo, se siguen pegando. Y es porque cada objeto que se pegó se transforma en un nuevo imán. Entonces, eso lo vamos a dejar anotado. Un imán es capaz de traspasar su cualidad a los objetos que atrajo. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros podríamos hacer la pregunta, cuando un imán atrae, ¿qué sucede después? Hace que la partícula que fue atraída también se transforme en un nuevo pequeño imán y siguen atrayendo a otras partículas. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Qué era la polaridad de los imanes? ¿Alguien me podría Eran los colaborar? polos, Correcto. el polo norte y el polo sur magnético. Correcto. ¿Cierto? La polaridad es decir, el imán se reordena, ¿cierto? Se ordena en dos polos, ¿cierto? Polo norte, polo sur. Y nosotros también dijimos que, por ejemplo, si se corta un imán, ¿verdad? Si se corta un imán por la mitad, estos pedacitos, ¿de qué manera van a quedar? Se vuelven dos imanes individuales. Correcto. Quedarán polarizados nuevamente y serán imanes individuales, como dice Abdiel. Serán imanes individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a partir de este escenario, ¿ya? Que es lo que yo les comenté en alguna oportunidad. Cuando yo divido un imán, ¿cierto? En dos, cada parte se polariza nuevamente. O sea, no es que el que era la parte norte queda solo norte y la parte sur queda solo sur, sino que cada vez que yo parto un imán, ese trocito nuevo de imán se transforma en un nuevo, como bien dijo Apiel, se hacen dos nuevos imanes polarizados. Y así uno podría seguir iterando, cortando estos trocitos de imanes y cada uno de ellos va a tener esa particularidad,
que cuando se haya hecho el corte, en cualquier posición, ¿cierto? Ese nuevo trozo será un nuevo imán y debe tener ambos polos. Por lo tanto, nosotros estamos en el escenario de que no consideramos los monopolos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que sea un monopolo que tenga una sola presentación, o es norte o es sur. Y para nosotros esto no cuenta. Ya siempre los imanes tendrán polos, serán bipolares, ¿ya? Y como también les decía alguna vez, se estudia, se hacen estudios, análisis de situaciones donde se ha querido estudiar la existencia de un monopolo y que eso pueda explicar otras cosas o otros elementos a nivel de la física, pero todo esto está en búsqueda, ya no se ha podido determinar todavía, ¿ya? También otra cosa importante de los imanes es cómo se van moviendo, ¿ya? Las líneas de campo, las líneas de magnetismo, llamémoslo de alguna manera, siempre se mueven, ¿en qué dirección? De norte a sur. De norte a sur, ¿verdad? Norte a sur. Por lo tanto, por el norte salen las líneas de campo e ingresan por la parte sur, formando circunferencias, ¿ya? Vamos a decir la palabra circunferencias en el sentido bien amplio. ¿A qué me refiero con esto? A que a veces no son circunferencias redonditas, sino que son como achataditas, parecen, elipses, ¿cierto? Si yo los miro visualmente, pero le vamos a decir que hacen un movimiento circular, ¿verdad? Salen por el norte y vuelven hacia el sur. Ese es el movimiento que van a tener los polos. Entonces, vamos a ir a otro concepto que ya también trabajamos, que era, ¿qué es el campo magnético? Nosotros ya dijimos lo que era magnetismo, ¿cierto? Que era la capacidad de un objeto de atraer a otros. Por tanto, la pregunta es, ¿qué es el campo magnético? ¿Alguien me puede colaborar? Es como una zona del espacio Ya, donde dale. donde se mueven y interactúan las partículas y las fuerzas fundamentales. Las Perfecto. fuerzas. Era Es como una, un espacio exactamente, es una próximo al imán. correcto. Es una zona del espacio, lo voy a complementar con lo que dice Anyara, próximo al imán, ¿cierto? Donde, como bien dice Abdiel, se percibe, no, del revés, se percibe la fuerza magnética, ¿verdad? Entonces, así como el campo eléctrico era una zona alrededor de una carga, ¿cierto? Que donde se sentía esta intensidad de campo, nosotros vamos a decir que el campo magnético es esta zona próxima al imán donde se siente esta fuerza, esta interacción, ¿cierto? Se denomina con la letra B mayúscula, ¿ya? ¿Y en qué unidad se mide? Si es que usted se acuerda. ¿En qué se mide el campo magnético? ¿Alguien se acuerda? No importa. Se mide en teslas. ¿Ya? Un tesla es la medida de campo magnético que nosotros vamos a trabajar. Recuerden que así como lo hacíamos también en electricidad, decíamos, no hablamos de campo eléctrico, sino que hablábamos de la intensidad del campo. Aquí vamos a hablar lo mismo. La intensidad del campo magnético se mide en tesla. Y obviamente la siguiente pregunta es, ¿qué va a ser una fuerza magnética? Y vamos a tener que hacer el análisis. ¿Cuándo una fuerza será atractiva? ¿Y cuándo será repulsiva, verdad? ¿Alguien me puede colaborar? Cuando los
los polos son distintos, se atraen. Si son de opuesta naturaleza se atraen y si son de la misma se repelen. Correcto. Entonces, la fuerza atractiva es cuando los polos son distintos y como ya me soplaron, la fuerza repulsiva, ¿cierto? Es cuando son polos iguales, ¿cierto? Que de hecho nosotros podemos hacer el experimento de, ahora por ejemplo los niños tienen ajedrez, ¿cierto? Damas, y son magnéticos, ¿ya? Porque no se pierden, se quedan pegados, es más simple que no pase nada, ¿cierto? Y uno puede ir haciendo el estudio cuando, por ejemplo, yo juego a las damas con mi hijo y de repente él, cuando uno llega a la otra zona de la dama, uno dice ya con la fichita, dice hice una dama, y la dama son dos fichitas puestas una sobre otra. Entonces tenemos que jugar a buscar cuál pieza, porque hay algunas que se repelen y uno siente que la acerca y se escapa la otra, porque hay una fuerza repulsiva, quiere decir que ahí ambos polos son iguales. Si bien no vamos a saber siempre si está en la forma positiva, positiva o negativa, negativa, solo sabemos que son iguales y por lo tanto la otra figura tiende a como a alejarse, a correrse. En cambio la fuerza magnética no, pues, tiende a acercarse, se queda pegada. ¿Ya? Esa es la manera en que nosotros podríamos caracterizar con una palabra, explicarle a un niño, por ejemplo. Cuando las fichitas se pegan es porque fue una fuerza atractiva y cuando se mueven, se resbalan, es porque es una fuerza repulsiva, ¿verdad? Luego, estamos haciendo un repaso súper global, ¿ya? Recuerden que las presentaciones previas están disponibles en el canal de YouTube para que ustedes puedan revisar. Ahí hay más conceptos, hay más definiciones y más explicación, ¿verdad? Después nosotros vimos lo que era el experimento de Oersted. Antes de que se me olvide, voy a colocar aquí la fórmula de campo magnético, ya en la versión tradicional. ¿Alguien me puede ayudar? Porque yo las tengo, pero quiero ver si alguien se acuerda. Ya, el campo magnético se mide en Tesla, pero tiene una relación. ¿Alguien me podría acordar? Quiero ver si es que se acuerdan. La prueba, o sea, la partícula de prueba. ¿A dónde va? ¿En el numerador? No me acuerdo. Ya, pero no importa. Dame las variables. Tú dices ya, está la partícula de movimiento perfecto. ¿Qué más viene? El cuadrado de la distancia. Ya, hay una distancia ya. Y creo que la partícula que genera el campo, ¿no? Ya, lo voy a complementar. El campo magnético es la fuerza de atracción o repulsión, ¿verdad? Sobre la carga que la está generando por la rapidez con la que se mueve. Ya, eso sería como fórmula. Ya, nosotros tenemos que recordar que cuando hablábamos de distancia de radio, estábamos pensando en fuerza eléctrica. Ya, que también nosotros también la trabajamos en una ocasión anterior. Ya, no sé si se está viendo aquí, voy a rechequear. ¿Ven? Ahí estamos. Fuerza, carga, rapidez, para que no se nos olvide. Aquí está la fórmula cuando solamente tenemos estas variables. La fuerza de interacción, la carga que se está moviendo, la que está sufriendo la interacción, ¿verdad? Ella es la que ingresa a una zona donde hay un campo y le está pasando un algo. Y la rapidez con la que la carga se está moviendo dentro de este campo. ¿Ya? Gracias, Abdiel. Luego nosotros pasamos a algo súper importante que fue el experimento de Oersted. Ya lo voy a escribir súper rápido, así como bien general, porque ya lo habíamos visto la semana pasada. Él, por un accidente, ¿cierto? Llega a hacer su clase a un grupo de estudiantes, llega con una brújula, tiene una bobina, ¿cierto? Tiene una vara donde fue enrollada un cierto alambre y en el circuito que se estaba produciendo, que estaba abierto, ¿cierto?
no pasaba nada, el imán marcaba siempre la posición, la brújula siempre indicaba hacia el norte. Recuerden que las brújulas siempre apuntan hacia el norte magnético, que nosotros, si recordamos, el norte magnético corresponde al polo sur terrestre y el polo sur magnético corresponde al norte terrestre, ¿cierto? Si miramos el globo terráqueo como referencia. Y esta brújula apuntaba hacia el norte magnético como corresponde, ¿verdad? ¿Cierto? Y este caballero, Oersted, va a cerrar el circuito, ¿cierto? Lo va a conectar a una pila, y cuando lo cierra, se da cuenta que el campo existió algo, pasó algo, porque la brújula ya no apuntaba al norte, sino que cambió a una posición perpendicular. ¿Qué hizo él después? Él abrió el circuito, o sea, desconectó la batería, desconectó la pila, y la brújula nuevamente se orienta hacia el norte. Dice, ok, ¿qué está pasando acá? Vuelve a hacer lo mismo. Voy a volver a conectar la pila y nuevamente el campo se presenta y la brújula cambia de posición. Por lo tanto, lo que Oersted descubre o se da cuenta es que no solo los imanes son capaces de producir un campo, sino que ahora él se da cuenta, ¿cierto? No solo los imanes son capaces de producir un campo, sino que la corriente eléctrica o la electricidad, ¿cierto? Como nosotros queramos llamarlo, también lo puede producir. Por lo tanto, se comienza a abrir una nueva temporada, se empieza a abrir un nuevo conocimiento. Aparece el electromagnetismo, ¿verdad? Esta casualidad, el electromagnetismo, comienza a tener relevancia, ¿cierto? Antes se pensaba que solo los imanes lo eran. Recuerden que si nosotros vamos a una mirada mucho más tardía, incluso hubo un tiempo en que la gente pensaba que el hecho de que habían piedras que atraían otras partículas eran fantasmas, y para ello era como algo muy terrible. Después se logró deducir, comprender, se logró comprender que había una cualidad de un material que atraía a otros, ¿verdad? Pero ahora se abre una nueva temporada donde se dice, oye, ¿sabes qué? No solamente este material, sino que también lo hace la electricidad, lo hace el hecho de tener un circuito abierto, cerrado, etcétera. Y es donde nosotros vamos a verlo de mayor intensidad, con mayor fuerza. ¿Qué ocurre en este contexto? Vamos a tener relacionándolo con la ley de Ohm. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos conversado? Entonces, Oersted es el que comienza con esta observación, ¿verdad? Y obviamente muchos científicos de la época les llamó la atención este experimento, lo empezaron a replicar, porque claro, ellos no se quedan con lo que le dijeron, sino que lo quieren ver de manera empírica, ¿cierto? Yo quiero ver lo que está pasando, y se dan cuenta de que esto es realidad. Entonces ya le pueden atribuir no solamente al imán natural o artificial creado, sino que también a que haya un movimiento de corriente que genere a su alrededor un campo magnético. Ya nosotros después vamos a hablar de las ondas electromagnéticas para ver cómo se mueven. Ya se mueven en los tres ejes, en el X, en el Y y en el Z. ¿Ya? Y qué es lo que también se empezó a descubrir con el trabajo de Ampère, ¿cierto? Que ella empezó a descubrir, ¿cómo les puedo decir? Empezó a notar que no solamente tenía que ser en un conductor liso, sino que empezaron a idearse, a desarrollarse una matemática muy elaborada que empezó a validar estos experimentos, que demostró que no solamente un alambre puede generar una intensidad, sino que otros elementos, ¿cierto? Y nosotros teníamos un primer ejemplo que era un alambre conductor,
Después teníamos una espira conductora, una bobina conductora y un toroide conductor, ¿verdad? Yo tengo acá mis fórmulas, mi torpedo legal, ¿verdad? Para que a mí no se me pierda y podamos anotarlos, ¿verdad? Ay, caramba. Ahí sí. ¿Cierto? Ahí está la expresión que representa el campo magnético o la intensidad de campo que se sentiría en un alambre conductor, ¿cierto? En un alambre liso. ¿Cómo qué figura tenía el alambre liso? Tenía esta escena, ¿cierto? No sé si se va viendo lo que estoy haciendo de manera simultánea. Ahí tenemos un alambre liso, ¿verdad? Un alambre de pie. Cuando se ve que estás traspasando corriente por él, el campo se mueve de forma circular. Recuerden, siempre se mueve de forma circular en el sentido norte-sur, donde mu sub 0 era la constante de permitividad magnética al vacío, ¿verdad? Y es la intensidad de corriente, cuántos amperes están circulando por este alambre conductor sobre 2pi por el radio, ¿verdad? El radio de la separación. Luego nosotros teníamos que ellos se dieron cuenta que era mejor quizás no tener un alambre solo, sino que enrollarlo y nace la espira, ¿verdad? Nace una espira. Una espira es un alambre que fue enrollado, ¿cierto? En palabras bien simples, ¿cierto? Aquí va a estar el dibujito para que lo puedan tener después, ¿cierto? Si ustedes se fijan, de norte a sur se va moviendo. La única diferencia con la expresión anterior es que aquí me aparece un n, y este n es el número de vueltas que tenga la espira. Si a mí me dicen que la espira tiene 5 vueltas, acá el n lo reemplazaré por ese valor. Si me dicen una espira, una, con esas palabras, quiere decir que el n vale 1. ¿Cuál era el valor de la constante de permitividad magnética? ¿Cierto? También lo teníamos anotaditos aquí. Lo vamos a buscar nuevamente para que no se nos pierda. Acá está. Valor de la constante, ¿verdad? Aquí está. Lo voy a escribir más chiquitito. Ahí está el valor de la constante de permitividad magnética al vacío. Entonces tenemos que yo puedo tener un alambre y analizar su campo magnético. Puedo tener una espira, que es tomar este alambre y enrollarlo, ¿verdad? Tener una espira. Puedo tener una bobina, que ¿en qué consiste una bobina? Es tener este alambre, solo que enrollarlo más veces, ¿verdad? Enrollarlo muchas veces, ¿cierto? Y me va a aparecer una nueva expresión, que es la que tengo acá, donde n es el número de vueltas que tenga la bobina y L es la longitud de la bobina, desde la primera vuelta hasta la última vuelta, ¿ya? De hecho, Tesla fue el que hizo una bobina y empezó a como hacer este estudio, ¿verdad? A complementar lo que se estaba haciendo en otras partes del mundo, ¿verdad? Y finalmente teníamos un toroide, que era como combinar cosas, ¿verdad? Lo voy a hacer un poco más chiquitito. Era esta bobina, pero unida ahora. Entonces, nosotros pasamos del alambre conductor que estaba suelto, cuando lo enrollo, armo una espira. Cuando hago muchas espiras, me aparece una bobina, y cuando esta bobina la cierro, ¿cierto? Temporalmente, me generaría un toroide. Esa sería como la representación visual de lo que nosotros podríamos ir teniendo, ¿cierto? Y va a estar acá abajo. Por lo tanto, nosotros que tenemos que recordar que el campo magnético no solamente se produce en un alambre o por una partícula que está en movimiento, sino que ahora le vamos a poder atribuir la cualidad de
que haya una corriente circulando y que sea esta la que en el movimiento de los electrones vaya generando que se produzca un campo magnético. Recuerden que no podemos olvidar que en el campo eléctrico son los electrones quienes se mueven. Ellos son los que hacen el acto. Su movimiento es lo que permite que exista la corriente. Por lo tanto, el movimiento que ellos llevan va también a representar las formas, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a poder analizar que el movimiento que van a ir teniendo va a ser norte-sur, van a ir circulando en esa dirección. Entonces, ¿qué es lo que hicimos hoy? Hicimos un repaso general de lo que hemos visto hasta el momento con los conceptos iniciales de magnetismo, de qué eran los imanes, ¿cierto? Y de acuerdo a su nivel de atracción sobre otros objetos, los podíamos clasificar en ciertos, ¿verdad? ¿Qué significaba que tuviéramos imanes polarizados? Y recordar que siempre se mueven en línea circunferencial desde el norte hacia el sur, ¿verdad? Que era un campo magnético en un inicio, ¿verdad? Cuando todavía no conocíamos este nuevo experimento, y se relacionaba con la fuerza con la que se percibe, la fuerza que se aplica, la carga que está viéndose alterada y la rapidez con que ella se está moviendo. Y también el tipo de fuerzas que podíamos ir teniendo, atractiva o repulsiva. Recordamos lo que era el experimento de Oerted y cómo él se dio cuenta que ya no eran solamente los imanes, sino que también la electricidad generaba algo, pasaba algo aquí. Y luego comentábamos que los distintos experimentos que se hicieron por Ampère y Tesla, ¿verdad? Derivan en este análisis, ¿cierto? Nosotros anotamos la fórmula final, porque como yo les decía en clase, la matemática que ellos levantaron para poder expresar esto, nosotros no tenemos las herramientas ahora actuales para poder verlo, ya no está dentro de lo que nosotros hemos trabajado en matemática, como para poder llegar a ese tipo de análisis, que es con integrales y otros elementos que se van a ver, ustedes van a ver más adelante en sus estudios superiores, probablemente. Pero teníamos que el campo magnético se pudo observar en estos 4 tipos de elementos, ¿cierto? En un alambre conductor que va con una corriente, en una espira conductora que va con una corriente, cada una con su fórmula dependiendo de la forma que se esté observando, en una bobina o bien en un toroide. Ya la mayoría conoce o ha escuchado sobre la bobina de Tesla, que es como con el que él comenzó a hacer... Sí, perdón, lo corrijo enseguida. Muchas gracias. Lo anoté con B corta, como de ganado. Gracias, Abdiel. Y finalmente, toroide, ¿verdad? Que es una bobina como encerradita, si lo quisiéramos analizar desde esa forma. Ya, por lo tanto, esta presentación se las voy a compartir. Ya, recuerden que acá lo que está escrito no necesariamente es lo que fuimos hablando, por lo tanto siempre es bueno que ustedes revisen o puedan chequear nuevamente la presentación de las clases anteriores para que puedan complementar y armar un resumen más contundente, más robusto, para prepararse para su evaluación del próximo lunes. Por lo tanto, como tarea, si usted me dice, profe, déjeme una tarea, ¿yo qué le diría? ¿Qué le recomiendo? Que usted revise nuevamente las presentaciones, ¿cierto? Arme su resumen como corresponde, porque recuerden que le va a servir tanto para las evaluaciones que vamos a ir teniendo, como para lo que se va a enfrentar a fin de año. ¿Ya? Entonces, mientras más cosas podamos ir teniendo, siempre va a ser favorable. ¿Ya? Entonces, les recuerdo la fecha de la prueba, el próximo lunes 7 va a estar habilitada, ¿cierto? Para que puedan ingresar y puedan resolverla.